Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y nos da mucho gusto darles la bienvenida porque tenemos un programa para ustedes espectacular. Así es, hoy vamos a hablar sobre los asistentes personales. Y la inteligencia artificial. Exacto, esas cosas que ustedes agarran su celular y le dicen, oye, búscame el clima, por ejemplo. Anótame una cita para mañana a las 3 de la tarde. Así es, pero entonces, ¿qué rayos con la inteligencia artificial? ¿Cómo surgen los sistemas y los asistentes personales? ¿Qué ventajas tienen? ¿Cómo van a ir evolucionando en el tiempo? ¿Cómo podemos mejorar la forma de utilizarlos? Todo esto y mucho más será justamente el tema al que le estaremos dedicando el programa del día de hoy. Asistentes personales e inteligencia artificial. Así es, se me hace a mí muy interesante y creo que tenemos todo para que ustedes pongan muchísima atención. Así que, ¿listos? Es como tecnomagia, entonces si están listos, ¿les parece bien que comencemos? ¡Comenzamos! Bienvenidos. El término inteligencia artificial fue introducido en 1955. En la antigua Grecia ya existía el concepto de inteligencia artificial en asistentes del dios Hefesto. De acuerdo al científico Stephen Hawking, la inteligencia artificial puede ser la mejor o la peor cosa en la historia de la humanidad. Se estima que la inversión para el desarrollo de inteligencia artificial en el año 2020 sea de $47 mil millones. La mayoría de las grandes firmas financieras usa la inteligencia artificial para predecir cambios en el mercado. El beneficio de tener prácticamente en la palma de nuestra mano acceso a una cantidad tan vasta de datos y de información ha ido generando una dependencia en la tecnología que no siempre es como lo máximo, ¿no? No siempre es bueno tener dependencia a nada, pero la verdad es que la tecnología nos ha facilitado muchísimo la vida. Cualquier cosa que necesitemos, cualquier duda que tengamos, lo tenemos a un clic de distancia. Incluso la comunicación ahora es instantánea con la gente que queremos. Y esto es bien interesante que lo comentes, Dani, porque aunque en efecto una de las grandes virtudes con la tecnología de información es lo instantáneo, la velocidad con la que nos podemos comunicar, hay un detalle interesante y es que hablando de comunicación, no ha habido ningún cambio en muchísimos años. Es decir, existe un emisor, quien genera el mensaje, exacto, un mensaje como tal, y un receptor. Y este esquema, este modelo de comunicación, no se ha modificado en muchísimos años a través del mensajero, del correo que se lleva como tal. De cartas, y hoy, a través de las tecnologías de la información, si bien lo que cambia es la rapidez, el esquema de comunicación se ha mantenido. Y eso es muy interesante porque al final del día lo que ha dado pie esta velocidad es a la sociedad de la información y el conocimiento. Así es, pero a lo mejor a mí se me puede ocurrir que solo hay un receptor que sea un humano, pero no. O sea, incluso le puedo hablar a mi celular y él me contesta. Exactamente. Hoy podemos hablarle a nuestros aparatos y pedirles actualizaciones, como nos decía Dani, del clima, del tiempo, anotar una cita, comprarnos un boleto para el teatro o para el cine. Así es, o llámale a mi mamá. Exactamente. Y nos permiten además tener un mejor control de aquella información que nosotros compartimos también con los demás. Así es que es interesante ver cómo estos sistemas se están haciendo cada vez más inteligentes, donde claro, inteligencia tiene que ver con conocerte mejor como usuario y a partir de ello poder anticipar alguna necesidad. Pero para entender bien cómo es que nuestro celular, por ejemplo, nos entiende, hay que ver este reportaje que tenemos preparado para usted. Chequen lo siguiente. Un asistente virtual es un personaje conversacional que es generado como un programa informático con la capacidad de reconocer un lenguaje natural y establecer una conversación para brindar información. Los asistentes personales pueden realizar tareas basadas en los pedidos de los usuarios, el reconocimiento de la ubicación y la habilidad para acceder a información en línea. Estos asistentes tienen sus orígenes en un proyecto de inteligencia militar artificial llamado CALO, por sus siglas en inglés, Cognitive Assistance That Learns and Organizes, asistente cognitivo que aprende y organiza. A partir de ese proyecto surgió la empresa que dio origen al primer asistente virtual que se lanzó de forma masiva.
Tomó casi 50 años el desarrollo del primer asistente personal. Para esto, tuvo que haber grandes desarrollos tecnológicos que implicaron la creación y diseño de procesadores cada vez más pequeños y potentes para los dispositivos electrónicos. También fue muy relevante el cambio de la computación. Cambió el enfoque de la programación básica hacia la era cognitiva de la programación. ¿En qué consiste la computación cognitiva? Es la estimulación del pensamiento humano mediante un proceso realizado en un modelo computarizado. La computación cognitiva involucra sistemas de autoaprendizaje que usan la minería u obtención de datos, reconocimiento de patrones y el procesamiento natural del lenguaje para imitar el pensamiento humano. Los sistemas de computación cognitiva tienen las siguientes características básicas. Asemejan las grandes fortalezas del cerebro humano, que incluyen el lenguaje paralelo y la memoria asociativa. Permiten el procesamiento natural del lenguaje con datos estructurados y no estructurados. Entienden y contrastan los datos en tiempo real. Usa lenguaje informativo para desarrollar hipótesis basadas en algún contexto. Manifiesta un sofisticado reconocimiento de patrones, control robótico e inteligencia emocional. Todo esto le permite a los asistentes personales construir conocimiento y aprender, establecer conversaciones de manera fluida, razonar e interactuar con humanos, además de que son capaces de poner la información en un contexto particular, brindar respuestas de manera precisa y hacerlo de manera sustentada. Todo esto es posible porque los costos de creación de software y hardware han disminuido por la disponibilidad de información y la creación de mejores algoritmos para procesarla y así responder una pregunta específica. De hecho, los especialistas creen que estamos en el inicio de una etapa revolucionaria, que será capaz de diferenciar y comprender diferentes estados de ánimo, preferencias personales, actividades pasadas y gustos personales, convirtiéndose así en una tecnología más personal y comprensiva. Los retos hacia el futuro para los asistentes personales consisten en crear alguno que cumpla las siguientes características ideales. Asistente único que pueda hacerse cargo de todas las tareas que le son encomendadas. Personalización, que aprenda mis gustos, preferencias y mi información, capaz de atender comidas, viajes, ocio, etc. Omnipresente, que pueda usarse en todas las actividades diarias, comunicación, hogar, entretenimiento, trabajo. Que sea de plataforma abierta. Esto le permitirá comunicarse y hacerse cargo de tareas como los pagos bancarios, el súper, transporte, restaurantes, etc. Como te puedes dar cuenta, estamos empezando una nueva relación con las máquinas. Cada vez integraremos más estos asistentes a nuestra vida diaria. Controlaremos con la voz cada vez más funciones. Si los usamos bien, podremos mejorar nuestra productividad y hacernos más fácil la vida. Así que seguro estás emocionado por el brillante futuro que nos traerá la tecnología, por lo que te invitamos a que te mantengas al pendiente de estos asistentes personales. Y hablando de inteligencia artificial y de la capacidad de comunicarnos con asistentes personales, les vamos a compartir un pequeño ejemplo de cómo es que funciona justamente con la inteligencia artificial que nos hace el favor de acompañarnos aquí, en la nave de ¿Qué rayos? Así es. Nave, ¿estás ahí? Hola Pisu, hola Dani. Hola. ¿En qué les puedo ayudar? Tenemos una pregunta que hacerte, Nave. Inicialmente nos gustaría saber cuál es la distancia que existe entre Marte y la Tierra. La distancia que existe entre la Tierra y Marte es de 225 millones de kilómetros. ¡Wow! ¿Y a qué velocidad nos estamos transportando en este momento, Nave? La velocidad a la que nos transportamos es de 14 kilómetros sobre ¡Ah, segundo. caray! ¡No se siente! No se siente. Nave, yo tengo otra pregunta para ti. ¿Cuál es el sentido de la vida? Pese a que han pasado muchos años desde el surgimiento del hombre, aún no se ha llegado a un consenso sobre el tema. Ok. Ok. Ya podrían ponerse de acuerdo. Bueno, ahí tienen justamente de respuestas exactas y más matemáticas a cuestiones de la filosofía de qué es lo que estamos haciendo en este planeta. Pero justamente la inteligencia artificial va considerando lo siguiente: de las preguntas que vamos haciendo, de la forma en la que pronunciamos, va aprendiendo y va asegurándose de que esa información y la manera en la que se la acercamos a ella misma le sea cada vez más familiar en función de podernos dar respuestas más específicas. Incluso puede predecir. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la Big Data? Pues justamente con base en eso es que funciona la inteligencia artificial para poder predecir y conocerte como usuario. Exactamente, así que ya lo sabes, en nuestro caso es en la nave de ¿Qué rayos? En tu casa muy probablemente tienes
una tecnología similar en tu teléfono inteligente. Incluso en tu televisión podría ser también. Exactamente. Así que, Nave, ¿qué te parece si nos dices a qué vamos a continuación para seguir con nuestro programa? Vamos a consultar toda esta información con los expertos. Posteriormente iremos a la actualización de Marta. Ahí estamos. Continuamos en ¿Qué rayos? Y estamos en la sala de comunicaciones de la nave de ¿Qué rayos? Listos para poder hacer el ejercicio que tanto nos gusta, Dani. Así es, preguntarle a alguien que es muy sabiondo en estos asuntos. Exacto. Para responder cualquier duda que tengamos. Exactamente, así que, sin más, muchas gracias por la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Y vámonos de una vez a las preguntas, porque el tema es, además de fascinante, es muy amplio. Entonces, por favor, Dani. ¿Cuándo surgió la idea de usar la inteligencia artificial para desarrollar asistentes personales? Bueno, la idea surge desde hace relativamente poco tiempo y es una visión que se tiene desde la industria de la tecnología a futuro. Por ejemplo, en Google llevamos trabajando 19 años en poder poner a la disposición de todos nuestros usuarios la información del mundo y acercarla de una manera sencilla y útil para todos los que se acercan a nuestros productos. En el caso de esta compañía, iniciamos con una lógica de mobile first que ha ido evolucionando hacia una lógica de inteligencia artificial first o inteligencia artificial primero. Esto quiere decir que a partir de ahí podemos empezar a desarrollar con aprendizaje automático, que es una de las ramas más importantes de la inteligencia artificial para el desarrollo de productos como los asistentes personales. ¡Wow! ¿Cómo se logra que un asistente personal pues nos conozca y nos ofrezca información que es para nosotros relevante? ¿Sí? Lo más importante para que nuestro asistente personal nos conozca es que nosotros le empecemos a dar información sobre qué es relevante para nosotros en nuestro día a día. De esta manera el asistente puede conocernos mejor, puede proponernos información que nos sea útil. Por ejemplo, si nos gusta mucho ir al cine, podemos pedirle la cartelera y de acuerdo a nuestra ubicación nos va a dar los resultados que necesitamos. ¿Para qué podemos usar un asistente personal? Bueno, un asistente personal hace que nuestra vida diaria sea mucho más sencilla y nos acerca información que nos es útil para poder llevar nuestra rutina de una manera mucho más fácil. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a mi asistente de Google si va a haber tráfico y me va a decir si hay o no por las rutas que generalmente tomo tránsito para poder yo prever los tiempos de traslado. ¿Cuál sería en todo caso la mejor forma de utilizar un asistente personal? En el caso del asistente de Google, nosotros podemos delimitar qué información le damos y tener siempre el control de este producto. En el caso de los asistentes, yo creo que es un gran paso, un avance tecnológico muy importante, cuyo principal objetivo es que tengamos una vida muchísimo más fácil gracias al desarrollo de la tecnología. ¿Y nos debería dar miedo que sepa tanto de nosotros? Bueno, pues yo creo que a medida que los usuarios van utilizando más los asistentes personales, surgen nuevos retos. ¿Por qué? Porque encontramos nuevas necesidades que los usuarios están pidiendo a los productos. Y creo que ese es el reto más importante por el cual debemos de trabajar en la industria de la tecnología. Tratar de detectar bien cuáles son estas nuevas necesidades de los usuarios y desarrollar soluciones que sean fáciles, inteligentes y que nos hagan la vida muchísimo más simple. ¿Cuáles serían los retos para seguir desarrollando asistentes personales? Es una muy buena pregunta y la verdad me entusiasma mucho. Les puedo platicar que del lado de Google estamos impulsando programas como Chicas en Tech y como Launchpad para apoyar a hombres, mujeres jóvenes que están interesados en convertirse en desarrolladores de productos que cuenten con inteligencia artificial y aprendizaje automático. Desde el lado de la compañía les puedo platicar que tenemos un sitio para desarrolladores en donde pueden empezar a interactuar con herramientas que les ayudan a crear nuevas aplicaciones o soluciones como lo es TensorFlow. ¿Cómo puedo convertirme en desarrollador de inteligencia artificial? Bueno, esa es una pregunta muy personal. Yo creo que debes de estudiar lo que te apasiona, pero si te apasiona el tema de la tecnología, de los avances hacia la inteligencia artificial, hacia el aprendizaje automático,
sugeriría que prestaras atención a todas las carreras que tienen que ver con ciencias, con tecnología, matemáticas y ciencias de la computación. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de hacerle todas estas preguntas y responder las dudas de las amigas y amigos de ¿Qué rayos? De verdad, muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar porque la intención justamente es poder entender mucho mejor del tema que estamos conociendo el día de hoy, Dani. Así es, continuamos en ¿Qué rayos? Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje y te quiero compartir información sobre las investigaciones que la NASA lleva en estos momentos en Marte. Para 2018, la intención es poder comenzar a estudiar no solamente la superficie de Marte, sino el subsuelo. ¿Cuáles son las formaciones volcánicas, rocosas? ¿Cómo está constituida la corteza terrestre en Marte? Esto con miras a comenzar a pensar cuáles deberán ser el tipo de infraestructura e instalaciones que querríamos tener una vez que estemos instalados en el planeta rojo. Vamos a hacer un corte. Esto es ¿Qué rayos? Continuamos.